aquí que estaría en el cerro. Yo vine para Santa Marta, pero yo cuando vi estos cerros dije, ay, esto es raro, porque en Valledupar no se veían cerros. Los cerros de Valledupar se ven. Y yo decía, por allá hace un relámpago y por allá se ve un cerro que le decían Tres Tetas, y cuando decía va a llover, por allá viene el agua y tal, así se veían los cerros en Valledupar. Y cuando llego aquí, apenas me bajo, me dice, allá es donde usted va a comer, en el cerro, o sea, allá es donde usted va a comer. Nunca me imaginé esto. Gloria al Señor. Pero hoy estoy en el cerro y Dios me ha puesto en el cerro para ser un instrumento para este cerro. Trajo a mi esposa para ser instrumento para este cerro. Y lo trajo a usted para ser instrumento también para que abra su boca en este cerro. Porque Dios no pone a la gente con los fichas en los sitios y los trae para que venga con la boca llena de muela y empuñar y no la habla, sino que usted tiene que abrirla cuando Dios diga, habla, porque para eso se la dio. Dios le dijo a Esther y le mandó a hablar una razón, le mandó, bueno, no había WhatsApp, mandó a Tachi. El mayor, un empleado de ella, lo mandó y dijo, ve a averiguar con Mardoqueo. Porque Mardoqueo era un hombre de esos que ama a Dios. Y se había dado un edicto por un hombre llamado Amán. Amán Agageo. Esta palabra Agageo es porque venía de Agat. Y Agat era el rey de Amalek. Y había una descendencia de odio y de rencor hacia los judíos. Y sin querer se encontró Mardoqueo con un enemigo en Susa, capital del reino, donde había sido hecho cautivo. Y en esos momentos el rey Asuero era el dirigente máximo, era el imperial que tenía el control de todo. Dice la Biblia que Mardoqueo había prohijado a Esther, la había hecho su hija y estaba bajo su cobertura y le había enseñado las costumbres judías. Y llegó un momento en que la reina de Basti fue insurrecta al llamado del rey Asuero. Y el rey Asuero, dice la Biblia, que ese era un hombre que se encendía en ira. Ese era un hombre descontrolado. Ese era un rey que tenía el poder y tenía la autoridad. Pero ese rey era descontrolado. Cuando dice que se encendía en ira, era un hombre que perdía el control. Usted sabe lo que es una persona con autoridad y con mando de imperio y que tenga todo ese derecho. Ese hombre se encendió en ira y cuando le dijo a Basti, la reina, la esposa de él, quiero que venga y esté aquí sentada en el trono para que te comas 2 pedazos de carne conmigo y te tomes un trago de agua, de whisky, de lo que sea. Y Basti dijo, yo no voy ni me presentaré. Eso estuvo mal. Pero ese es un propósito de Dios. Hay cosas que se producen unos trastornos y unos efectos que Dios está preparando, y hay cosas que Dios las descuadra y que parece que estuvieran desordenadas, y el incauto que no entiende la sabiduría y los propósitos de Dios habla porque él no conoce. Y estaba Memucan, el jefe que estaba de consejero del rey, y dice que Memucan, cuando le hicieron la pregunta, dijo, no, a esta mujer hay que destituirla y sea acogida para el reino, mujeres de todo el reino. Y Asuero dijo, me parece bien. Entonces tráigame las mujeres más hermosas. Y le trajeron, y entre esas salió a relucir la belleza de Esther. Por eso es que cualquier cualidad que Dios te ponga a ti, no solamente la belleza, porque no solamente de eso es lo que lo identifica a uno. Usted puede tener algo que es su fuerte, que Dios lo puede usar. Y eso es lo que Dios en esta noche te cae hablando, que lo que Dios sea tu fuerte es lo que Dios quiere usar en ti. Dios no quiere usar en ti en lo que no te sientas bien. Y la belleza de Esther, Dios la quería usar en ese momento para usar la gracia y la belleza de ella para que impactara al rey Asuero. Gloria al Señor. Hay bellezas que son para desgracia, como la de Absalón. Dice que era perfecto desde la cabeza hasta los pies,
belleza se trajo desgracia. Pero la belleza de Esther trajo bendición. No solamente a aquel que le dio la cobertura y la crió, sino para todos los judíos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Qué hermoso es cuando estamos en los propósitos de Dios. Amán, el enemigo de los judíos, preparó una treta para destruir a los judíos. Porque ese ha sido el propósito del enemigo: destruir a los judíos de este planeta. Porque donde hay un judío, representa a Dios. Los judíos es muestra de que Dios es real. Y por eso ha habido operación, exterminios contra ellos. Pero no han podido. Por eso Adolfo Hitler quiso acabarlo en la guerra de 1539 con el holocausto judío. Los encerraba y los metía allá en hornos crematorios y mató millones de judíos. Quiso exterminarlos, quiso acabarlos. Gloria al Señor. Pero los judíos no lo acaba nadie. Por eso jamás, aunque quiera destruir a los judíos en estos momentos, sus armas más sofisticadas para estos momentos no servirán. Porque Benjamín Netanyahu lo dirige Dios desde el cielo. Y aunque quieran destruir a Israel, no podrán. Porque Israel es la nación de Dios. Y aunque quieran hacer, nunca podrán. Y estos intentos de operación exterminio no es de ahora. Amán quiso acabar a los judíos. Gloria al Señor. Pero Amán no tenía ni idea de lo que él esperaba. Los de Hamás están dispuestos a seguir en la guerra, pero a ellos los únicos que les espera es la derrota total. Porque si no apoya a Estados Unidos, si no apoya a los países de la OTAN, Dios desde el cielo enviará a sus defensores para que defiendan a Israel, porque Israel es nación de Dios. Y eso nadie lo podrá cambiar. Gloria a Dios, el Señor. Gloria a Dios. Amán utilizó el anillo del rey Asuero y firmó un edicto para que los judíos fueran exterminados, para que en todo el imperio fueran exterminados. En una operación exterminio fueran destruidos totalmente. Pero Dios siempre levanta un doliente a quien le duela a Israel. Aquella vez levantó a Mardoqueo y ahora levantó a Benjamín Netanyahu. La Biblia dice que Mardoqueo comenzó a dolerse y le mandó a avisar a Esther lo que estaba pasando, porque este hombre violaba las leyes del rey, que no podía hacer, no se podía pasear con cilicio por la puerta del rey, y él se paseaba y ella preocupada fue y mandó a que averiguara qué estaba pasando con su papá, con aquel que la había criado. ¿Sabe? Que cuando Dios te pone en un sitio a ti y te da postura de estatus, y Dios te eleva a rango que no eleva a todo el mundo, usted tiene que saber que si usted es sierva de Dios, usted no está ahí por su linda cara, usted está ahí porque Dios te puso con un propósito. ¿Sabe que cuando Dios quiso hacer que los asirios, como Naamán, se volviera a Dios, utilizó a una empleada doméstica? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 2, 3 y 4, habla de esa historia y dice que aquella mujer, empleada de la mujer de Naamán, vio a Naamán. La Biblia no describe los detalles, pero yo me imagino a esta mujer cuando oyó a Naamán
Y aquella muchacha había sido puesta para anunciar las buenas nuevas. Por eso cuando Dios te ponga un sitio público, en un sitio donde sea de relación pública, háblale a todos de Cristo, háblale a todos los que pueda del Señor, porque a los que están ahí, llegan ahí, Dios los envía para que tú le hables, no para que chismoseen, mira, porque el averigüe la vida, porque tú no eres periodista, Dios te los envía, es para que le hables de Dios. Gloria al Señor. Aquella mujer entró y le dijo a su ama, le dijo: mi ama, si usted supiera que si su esposo lo llevan allá a Israel, allá hay un profeta en Samaria que lo sanará. Ella no le dijo nada, sino que cuando llegó Naamán, cuando llegó el general, Naamán le dijo: allá en Israel me dijo mi empleada que te pueden sanar. ¿Cómo? Sí. Y una vez ensilló unos animales y le dijo al rey de Asiria, dijo: Dios me puede sanar, allá hay un profeta en Israel que me puede sanar. Y Naamán llegó y ensilló los animales y se llevó un presente y se fue para Israel. Y el resto de la historia usted se la lee, Segunda de Reyes capítulo 5. Pero lo que quiero decirle ahí es que esta mujer fue usada como un instrumento, y Naamán el sirio fue sanado de lepra por alguien que estaba metido dentro de alguien que políticamente y socialmente tenía un rango muy elevado. ¿Quién iba a entrar ahí a hablar con la mujer de Naamán? ¿Quién? Nadie. Hay sitios donde hay exclusividad en la que Dios te pone para que abras tú la boca, ¿sabes? Porque ahí no entra todo el mundo. Hay sitios donde nada más Dios te lleva a que entres tú, y a ese sitio donde entras tú debes de hablar, porque hay sitios donde todo el mundo no puede entrar, porque Dios tiene sus fichas. Gloria a Dios. Esther ahora estaba entendiendo, y la Biblia comienza a explicar los propósitos por los cuales había sido llevada a Susa, capital del reino. Gloria al Señor. Y dice que cuando le mandó a avisar, esta mujer se asustó mucho, porque ya se conocían los antecedentes del rey Asuero, llamado Jerjes también. Dice la Biblia que cuando ella oyó esto, le mandó a decir a Mardoqueo: tú sabes que con el rey todo el mundo no habla, que él si no da permiso, y cualquier persona que se acerque al rey, si él no levanta el cetro, la persona es muerta, porque nadie se le puede acercar sin permiso. Las personas que se le acercan a este rey, si él no levanta el cetro, enseguida coge y le mochan la cabeza. Gloria al Señor. Por eso es que el tema se llama tu bienestar o buscar a Dios. Porque hay gente que se acomoda tanto, y eso es muy común y es muy de moda, que hay políticos que salen elegidos por el Señor y después se recarean. Carlos Caicedo, el exgobernador de Santa Marta, alcalde de Valledupar, de aquí de Santa Marta, lo eligieron por primera vez los samarios a la alcaldía de este municipio. La primera vez. Casi la mitad de los pastores de Santa Marta eligieron a Carlos Caicedo Omar como alcalde de esta ciudad. Pero Carlos Caicedo Omar no honró a Dios. No honró a Dios, y antes se fue por la izquierda, se fue donde Dios no lo había puesto. Dios lo puso en un puesto de honor y se desvió. Y le tiene que dar cuenta a Dios, porque cuando Dios lo pone a uno en sitios de honores, es para que honre su nombre, no para que honre a los hombres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me acuerdo tanto que por esa época los pastores de esta ciudad eligieron con muchos anhelos
a este alcalde porque esperábamos tener mucha alianza, pero esto no fue permitido, porque Dios lo puso en la política para que defendiera sus intereses, pero no ha defendido los intereses de Dios. Ha defendido los intereses particulares y personales, pero no los de Dios. Y por eso Mardoqueo le dijo a Esther: Esther, ¿tú crees que sí a ti vienen a matar a los judíos, tú no perecerás? Igualmente perecerás. Dios buscará la manera de defendernos, pero no creas que tú escaparás. Tú también morirás y serás asesinada, los demás que los otros judíos, pero Dios hará algo para defendernos a nosotros. Tú verás. No estaba tratando con cualquier persona. Estaba tratando con alguien que sabe para qué se debe utilizar la palabra de Dios. ¿Sabe? Porque a veces la palabra de Dios a uno le da miedo decir las cosas. Y Mardoqueo le mandó a decir a su propia hija de crianza: si tú esta vez le das la espalda a Dios, tú y toda tu gente será destruida. Estas cosas hay que tener los calzones bien puestos para decirla a una mujer que ya era reina, era la esposa del rey Asuero, el hombre imperial en esos momentos. Era el mandamás. Gloria al Señor. Pero hay algo hermoso que tienen los hombres y las mujeres que son de Dios. Escuchan a Dios. Escuchan a Dios. Y Esther dijo: respondan, que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, de noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Gloria al Señor. Esa es una mujer de armas tomar. Esa es una mujer que sabía y entendía ahora que Dios la había puesto en esta capital, que Dios la había puesto como esposa de ese rey para defender sus intereses por la nación de Israel, por los judíos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la Biblia que ahí sí, inmediatamente Mardoqueo hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, y se metieron a ayunar. El desenlace final de esta historia es tremendo. Es impactante el final de esta historia. Voy a terminar con esto, porque lo que ocurre en esta historia es la defensa de Dios y la liberación de Dios por los judíos a través de Esther y a través de Mardoqueo. Porque después Mardoqueo es puesto en estatua. Y aquel hombre que se levantó, Amán, con Ceres, su esposa y sus amigos, hicieron una horca como de 6 metros larguísimos para colgar a Mardoqueo. ¿Y qué creen ustedes? En esa horca colgaron a Amán. Porque no hay quien se levante contra Dios que le vaya bien. Si su abogado es Dios, Dios lo defiende. Si él es su fe, era la justicia por usted, y mejor que cualquier justicia de este planeta, porque él es el dueño de la justicia y de la rectitud. Dios defendió a los judíos, pero usó a 2 personas importantes: a Esther, porque reconoció que Dios lo había puesto ahí para utilizar no sus efectos sociales para que se convirtiera en una mujer egoísta, sino en una mujer que fue el instrumento de Dios. Y Mardoqueo, aquel hombre que fue puntal, importante en la vida de Esther, después tuvo que pasearlo a Amán con la mula del rey y decir: todo el que desea
el buen nombre del rey, así se hará con él. Por todo el reino, por toda la capital del Susa, paseó a Mardoqueo subido en la mula. Estaba subido en la mula del rey Amán. Amán paseaba a su enemigo, a Mardoqueo, lo paseaba en una mula y dice, así será con el que desea el bienestar, el rey. ¿Qué cosa? ¿Cómo sentiría este hombre odio? Después de ser un hombre importante, ahora todas las cosas se habían volteado. Y finalmente Amán, en aquella cabulla larguísima que prepara para que fuera ahorcado Mardoqueo, el que termina siendo colgado en esa cabulla es él mismo. Termina ahorcado. Y todas las cosas que eran de Amán pasaron a ser de Mardoqueo. Usted puede leer la historia. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que hay que hablar de parte de Dios, hay que hablar de parte de Dios y usar su palabra, no para ofender, sino para defender lo que Dios te ha dicho que haga. Amén. Pongámonos en pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Dios mío, te doy